Hola chamacos, el día de hoy nos acompaña el doctor Ernesto Francisco González Hernández, médico urgenciólogo, que nos va a ayudar a participar con varios temas y específicamente el día de hoy vamos a ver uno muy especial. Entonces, adelante doctor. Gracias, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que aprender de urgencias y gracias por la invitación a los organizadores de esta maravillosa idea. El día de hoy vamos a hablar de dolor precordial y la importancia del dolor precordial que yo creo que tiene es saber cuándo es cardíaco, cuándo es un infarto o cuándo es una angina y cuándo no es una angina, que esos son los dos puntos más importantes que debemos tener en cuenta, sobre todo en los servicios de urgencias. Y si lo aprendemos desde ahorita, pues es fácil. ¿Qué tenemos que aprender de esto? Tenemos que aprender a hacer el interrogatorio. Si interrogamos y hacemos un buen análisis del dolor, de los antecedentes, de los factores de riesgo del paciente, seguramente vamos a tener buenos resultados y vamos a hacer diagnósticos rápidos. De otra manera, si lo que queremos es hacer rápido las cosas, como sucede en muchos hospitales, en donde no les preocupa hacer un interrogatorio y creen que haciendo enzimas y tomando electros se hacen diagnósticos de cardiopatía, pues no es eso. O sea, tenemos que trabajar en relación al interrogatorio. Ese es nuestro punto más importante a aprender el día de hoy. Entonces, en nuestro mapa mental, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos un punto central que se refiere al dolor precordial. ¿Y qué es lo que tengo que ver en este dolor precordial? ¿Qué es lo que tengo que buscar? Primero que nada, los antecedentes. ¿Y qué antecedentes me son indispensables en cualquier paciente con dolor precordial? Los heredofamiliares, los personales patológicos y los no patológicos. Esto es muy importante porque este es el antecedente de esta patología, del dolor precordial. ¿Cuáles son los antecedentes que son importantes en un paciente con dolor precordial? Obviamente, si el paciente tiene familia que ha tenido cardiopatía, aunque se ha muerto de infartos o que tienen anginas, pues es un paciente que tiene más riesgo. Entonces, los heredofamiliares son familiares con cardiopatía isquémica o con malformaciones cardíacas y que tengan que ver con el dolor precordial, porque no nada más estamos pensando que el dolor precordial sea infarto, puede ser angina o puede ser otra patología cardiológica que tenga que ver con un antecedente familiar, con una malformación anatómica. ¿Sí? Dentro de los personales patológicos, si el paciente ha tenido un infarto previo, obviamente que es un paciente que lo tengo que atender rápidamente. ¿Por qué? Porque ya tiene un antecedente de infarto y puede en algún momento volver a hacer otro infarto. Ya tiene aterosclerosis. Seguramente tiene factores de riesgo. ¿Sí? Entonces, en los patológicos, un infarto previo, ¿sí? A las toxicomanías se les considera entre si son patológicos o no son patológicos. Sin embargo, si el paciente consume cocaína, que cada vez vemos más pacientes con consumo de cocaína, pues es un paciente que tiene mayor riesgo. Tenemos que preguntarlo. De alguna manera eso nos va a servir mucho. ¿Qué otro personal patológico es importante? Hospitalizaciones, diabetes mellitus. Esto es muy importante porque actualmente todo paciente diabético se considera con cardiopatía isquémica por el simple hecho de ser diabético. ¿Sí? Entonces, si cada vez vemos más pacientes diabéticos por el tipo de pirámide de población que tenemos, seguramente vamos a ver más pacientes con cardiopatía isquémica. Tenemos que estar preparados, por eso estamos aquí. Y esa es parte de lo que se busca con estas técnicas. ¿Qué otra patología? Hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial, ¿qué me interesa saber? Si está controlado, si no está controlado, si se toma sus medicamentos, qué medicamentos toma, cuáles son las dosis, son antecedentes que son muy importantes. Lo mismo que con la diabetes, si está con manejo con insulina, si se utiliza la insulina, si es regular su tratamiento, si tiene una dieta adecuada. Entonces, todos esos antecedentes son importantes. ¿Qué otros antecedentes son importantes? Si el paciente tiene aterosclerosis, el paciente probablemente no va a decir tengo aterosclerosis, el doctor me va a decir, ¿sabe qué? Me fui a ver al médico y me dijo que tengo alto el colesterol, los triglicéridos y que tengo que cuidar mi dieta, pero no me cuido. Entonces son factores que son muy importantes. Dentro de los no patológicos, pues se considera tabaquismo,
¿Sí? Es importante saber cuántos cigarros, desde qué edad fuma, si hay tabaquismo activo o pasivo, si en su familia fuma, si hay ventilación o no en su domicilio. ¿Qué otros antecedentes no patológicos? Sedentarismo, ¿sí? Si hace ejercicio, tenemos que saber. A veces llegan pacientes del campo y nos dicen, ¿sabe qué, doctor? Pues es que yo me subo en mi bicicleta, subo 2 kilómetros. Y preguntamos, ¿ese paciente puede tener un infarto? Es difícil, ¿sí? Es difícil porque tiene menos factores de riesgo, pero si es una persona, un taxista, por ejemplo, de una ciudad con altos índices de contaminación como la Ciudad de México, seguramente eso es un factor de riesgo. Entonces, son puntos importantes. Si se dan cuenta, todos esto lo tenemos que preguntar como de inicio en un paciente con una cardiopatía isquémica o que nos dice tengo dolor precordial. ¿Qué sigue después de los antecedentes? ¿Qué continúo buscando? El padecimiento actual. Y dentro de mi padecimiento actual, ¿qué me interesa saber? El dolor, tengo que saber las características del dolor. ¿Cuáles son las características del dolor? ¿Qué es lo que me interesa? Localización, irradiación, duración, exacerbación, remisión y el tipo de dolor. Dicen, bueno, pero es que es un dolor opresivo, es un dolor que dura más de 20 minutos, menos de 20 minutos, si tiene alguna irradiación, en dónde está localizado específicamente, con qué se exacerba, con qué se presentó. No es lo mismo un dolor que se presenta durante el esfuerzo a un dolor de reposo, hay mucha diferencia. Entonces, las características del dolor son importantes y yo les puedo asegurar hasta este momento que con estos antecedentes, con los factores de riesgo y el conocimiento del interrogatorio del dolor, podemos hacer el diagnóstico de un paciente con infarto quizás en 10 minutos. ¿Sí? Además de eso, ¿qué sigue? Síntomas asociados al dolor. ¿Qué síntomas pueden tener asociados al dolor que nos interesa en un paciente con cardiopatía? Disnea, palpitaciones. Las palpitaciones son muy importantes porque poseen una manifestación de arritmia o de disritmia. En una manifestación de arritmia o de disritmia, esto nos habla de que el paciente puede estar aparentemente bien y en cualquier momento hacer fibrilación ventricular, taquicardia ventricular o hacer un paro cardíaco. Entonces es importante preguntar esto. Diaforesis, es decir, tengo el dolor, más esto, más factores de riesgo, casi estoy haciendo el diagnóstico del paciente con un infarto. Después, ¿qué sigue? En nuestro mapa, exploración física. ¿Qué me interesa de la exploración física? Pues me interesan las características del paciente, si es un paciente obeso, si es un paciente delgado, sus signos vitales o constantes vitales, que esas son muy importantes, incluyendo la saturación de oxígeno, que ahora se considera como un signo vital más y que es muy importante. En la exploración física tenemos que hacer una exploración general, sin embargo hay puntos que son importantes, por ejemplo, la coloración del paciente, las yugulares, los campos pulmonares, el ritmo cardíaco, si tiene hepatomegalia el paciente, si tiene edema, el estado de conciencia. Todos esos puntos son importantes. En un paciente con infarto debemos tener en cuenta que el paciente puede tener estertores, puede tener incurgitación yugular, puede tener alteración del estado de conciencia, está chocado, edema, hepatomegalia, y muchos de esos puntos que son importantes en estos pacientes. Ya hice mi exploración física, vi las características del dolor, los antecedentes, factores de riesgo. Ahora ya viene el laboratorio de gabinete. ¿Qué me interesa del laboratorio de gabinete? Primero que nada, el electrocardiograma, que es la manifestación eléctrica de la actividad del corazón, no mecánica, sino eléctrica, pero nos da datos directos e indirectos de cardiopatía isquémica. Entonces, el electrocardiograma es indispensable y usualmente lo hacemos en 5 minutos. Todo paciente con dolor precordial, independientemente de factores de riesgo, independientemente de la localización, tenemos que hacerle un electro. ¿Sí? En primer lugar, porque vamos a aprender. Entre más electros tomamos, más electros realizamos, más aprendemos de electrocardiografía. Entonces tenemos que hacerlo como un hábito. Biomarcadores. A lo mejor el paciente tiene un electrocardiograma normal, pero sus biomarcadores están alterados.
un infarto sin elevación del ST. No tiene cambios eléctricos, pero tiene evidencia de un problema de biomarcadores. Entonces, es un paciente que tiene un infarto con un electrocardiograma normal. Pero, ¿qué ha pasado? En muchas ocasiones nosotros vemos pacientes que tienen todos los factores de riesgo, que tienen un dolor característico coronario, que tienen alteraciones físicas en las cuales evidentemente hay falla cardíaca y tienen un electrocardiograma normal. Entonces, no cualquier electrocardiograma normal va a descartar una patología, sobre todo este tipo que es tan grave. Entonces, los biomarcadores, una placa de tórax, si el paciente está en condiciones. Recuerden, paciente inestable, paciente que no puede ir a rayos X. Es un paciente que tiene que estar monitorizado. Y monitorizado quiere decir que yo estoy junto al paciente. No quiere decir que lo voy a llenar de monitores, quiere decir que estoy junto al paciente, lo estoy monitorizando, lo estoy vigilando. Después de esto, ya viene el tratamiento. El tratamiento pues va a depender de la patología que esté diagnosticando. Si es una simple osteocondritis, que es el diagnóstico más común que vemos, pues le vamos a dar un analgésico. Ya vimos que está bien su electro, están bien sus biomarcadores, está bien su placa. Pero si el paciente tiene una cardiopatía isquémica, debemos dar tratamiento para infarto, que es reposo, vasodilatadores, oxígeno, ¿sí? Y si estamos o tenemos un protocolo de manejo para hacerle fibrinólisis, hacerla lo antes posible. Recuerden que la fibrinólisis se puede hacer en las primeras 6 horas, pero entre más pronto hagamos la fibrinólisis, el resultado va a ser mejor para el paciente. Creo que esto es muy importante. Si nosotros en nuestro hemisferio cerebral derecho pues aprendemos esto y logramos realizarlo en todo paciente que me llegue al servicio de urgencias o que yo quiera revisar en mi consultorio y pienso en esto, seguramente voy a hacer el diagnóstico de cardiopatía isquémica. Pues muchas gracias por la atención y gracias por permitirme estar con ustedes. Espero que esto les sea útil para todos ustedes, para los chamacos.